Comenzar y continuar, si el Señor lo permite, por la gracia que Él nos provee todos los días, comenzar esta nueva serie en una carta del Nuevo Testamento, Segunda de Timoteo. Estuvimos el año pasado, estuvimos viendo las dos primeras cronológicamente, ¿no? No como lo tiene en su Biblia, pero sí de manera cronológica. Primera de Timoteo y Tito, más o menos se calcula que fueron escritas en la misma época, después de la primera prisión de Pablo. Pablo estaba libre ahí durante Primera de Timoteo y Tito, pero ahora vamos a ver que Pablo está en otra situación en esta carta. No lo vamos a ver hoy, pero sí lo vamos a mencionar. Y vamos a leer los primeros 5 versículos. Luego vamos a pedirle al Señor que nos guíe, nos ayude en el día de hoy. Y si el Señor lo permite y no viene antes, o no nos lleva antes, podamos continuar con Segunda de Timoteo. Así que, si lo tienen, leemos primeros 5 versículos. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Nuestro Dios, así como tenemos como tu pueblo el privilegio de cantarte, de orar a ti, ahora podemos venir en libertad delante de tu palabra para que tú nos hables, Señor. Gracias porque todas esas cosas tú lo has logrado de manera unidireccional a través de la obra de Cristo a favor nuestro. Señor, gracias por tu amor, inmenso amor que nos has dado en Cristo, y pedimos por favor edifiques a tu iglesia con tu palabra, salves, si es tu voluntad en esta mañana, a aquellos corazones que aún están endurecidos delante de ti. Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, no sé a cuántos de ustedes les gusta ver películas. A ninguno. Bien. Bueno, a mí me gustan. Cada tanto miro alguna película. Cinéfilos se les dice a esos que les gustan las películas. A los chicos les gusta, ¿no? ¿Sí? A todos les gusta, sí, todos se hacen, ¿no? Bien, a todos les gusta ver alguna película. Les voy a mencionar alguna. Voy a tratar de hacer un ejercicio a ver si pueden sacar el punto de conexión, el punto en común que tienen estas películas, algunas de ellas. Algunas son medias antiguas, ¿sí? Así que, o quizá la vieron. Hay padres que tenemos la costumbre de mostrarles las películas que nos gustaron a nosotros y las miran así los chicos, ¿viste? Y como que quedan... por ejemplo, E.T., ¿se acuerdan? E.T., el extraterrestre. Pero traten de encontrar el punto de conexión, si es que lo encuentran. Y si alguno lo encuentra, levanta la mano y me dice. Toy Story, esas las vieron los chicos y los grandes también. Forrest Gump,
Thelma y Luis. Esa es más viejita. Si no la vieron, no se perdieron de mucho. El Señor de los Anillos. Harry Potter. Con esta los voy a confundir un poco más. Arma Mortal. ¿La vieron? Eso, a los que les gusta la acción, quizás se acuerdan. Algunas tristes, ¿no? Como El niño con el pijama a rayas. Tremenda película. Buscando a Nemo. Up. Karate Kid. Cómo entrenar a tu dragón. Los Vengadores. Y con esta los confundo mal. It. A los que les gusta el terror. Bueno, quizás la vieron. ¿Podría decirme usted cuál es el punto de conexión de esas películas? Se las compliqué, ¿no? Bueno, en todas aparece de manera muy llamativa el tema de la amistad entre un grupo de chicos, jóvenes, o por ejemplo, cómo entrenar a tu dragón entre un muchacho y un dragón. Pero también tenía un grupo de amigos. El compañerismo entre los principales protagonistas, ¿no? Como el Señor de los Anillos, por supuesto. Claro, cada una tiene obviamente su trama, pero tienen en común este tema de la amistad, del compañerismo. De alguna manera, a diferencia de Primera de Timoteo y Tito, Segunda de Timoteo es una carta entre el apóstol Pablo y su amigo y su colaborador y su compañero de trabajo, de ministerio, que era Timoteo. Es mucho más personal que las otras cartas y tiene este tono justamente de la amistad en medio. Obviamente, a la vez vamos a ver, a medida que vayamos avanzando, hay un tono de urgencia de parte de Pablo, hay un tono de exhortación y de imperativos muy claros, pero está este tono de amistad frente a los mandatos claros que vamos a ver a medida que vayamos avanzando. De hecho, esto lo puede uno ver en capítulo 4, este tema de la urgencia, por el contexto que Pablo está viviendo. Capítulo 4, versículo 6, Pablo dice claramente: yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Entonces el tono de amistad y de compañerismo se ve entremezclado con este tono de urgencia de Pablo frente a algo que es inminente para Pablo, como dice acá, su sacrificio por el Señor, el final de su vida. Pablo está por morir y lo sabe. Tenga en mente eso. Pablo está por morir y lo sabe. Pablo es prisionero en Roma, está próximo a ser ejecutado y le manifiesta de principio a fin algo muy particular que lo hemos visto ya en el saludo, y es este deseo de ver a su hermano. Quiere ver a su hermano y a este colaborador. En versículo 4 dice: deseando verte. Deseo verte. En capítulo 4, versículo 9, le dice: procura venir pronto a verme. Quiero verte. Versículo 13, ya sobre el final: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. Es un versículo, pero cuando le dice trae, le está diciendo: yo sé que vas a venir. Lo deseo. Versículo 21 de capítulo 4. Procura venir antes del invierno. Pablo quiere ver a su amigo, quiere ver a su compañero. Timoteo ha sido un tremendo colaborador para Pablo. No es un hermano más, es alguien que está realmente entrelazado en la vida de Pablo, y así lo considera Pablo. Les leo un elogio de Pablo hacia
Timoteo que se encuentra en Filipenses capítulo 2. No lo busque, le leo. Dice, espero en el Señor Jesús. Esto le dice a la iglesia de Filipos. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y en 1 Corintios 16:10 dice, y si llega Timoteo, le dice esto a la iglesia de Corinto, si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Tremendo. Que el apóstol Pablo diga, imagínese, que de golpe Pablo diga de usted, no, este hermano hace la obra del Señor como yo. Es lo mismo. Recíbanlo para que esté tranquilo, para que pueda seguir haciendo la obra del Señor. Incluso sabemos por el autor de Hebreos que Timoteo también sufrió de la misma manera que Pablo. En Hebreos 13:23 dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Es decir, estaba preso el hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. El autor de Hebreos también tiene este deseo de ver pronto a Timoteo para ir a verlo. En medio de la prisión y este deseo de verlo, Pablo está exhortando acá a Timoteo a ser fiel al Señor, a sufrir por el Señor, a esforzarse por el Señor, a procurar, como va a decir más adelante, usar bien la palabra del Señor, a desechar las necedades, a desechar las tonterías de este mundo y a persistir, a que sea cual sea el tiempo y las circunstancias siga haciendo lo que tiene que hacer Timoteo, que se lo dice en capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Este es el contexto. Y Pablo sabe que va a morir, y por eso es todo importante. Es la última carta que Pablo le va a escribir a un hermano. Si usted supiera que hoy va a morir, o mañana, ¿qué le diría a ese amigo que tiene, a ese hermano que tiene, a su familia? ¿Qué le diría? ¿Cuál sería el mensaje? ¿Sería importante? ¿Sería importante si usted supiera con certeza que hoy o mañana es el último día de su vida? ¿Cuál sería el deseo que tendría usted? ¿Qué deseo tendría si usted supiera que va a morir? Bueno, Pablo es muy interesante, antes de pasar a las exhortaciones, a los imperativos, muestra un deseo. Muestra un deseo, desea ver a Timoteo. Desea verlo. Recordando su fe verdadera. Porque la fe, como va a decir Pablo acá, la fe no fingida estimula el compañerismo. Y esa es la idea de nuestro pasaje hoy. La fe no fingida estimula al compañerismo, alienta a la comunión. La verdadera fe alienta a la comunión. Por eso, en primer lugar, veamos un deseo fundado en el Evangelio. Este deseo de Pablo está fundado en el Evangelio. En segundo lugar, vamos a ver que es un deseo sincero y anhelado. Y en tercer lugar, un deseo estimulado por la fe. En primer lugar, un deseo fundado en el Evangelio. Acá vemos ahí versículos 1 y 2. Si usted lo tiene ahí abierto, hay un saludo formal que Pablo hace, que tiene la particularidad de una presentación rara si uno se pone a pensar en una carta entre amigos o entre hermanos o entre parecería que no fuera necesario este tipo de salud.
De hecho, es algo que hace en las 3 cartas pastorales que le escribe a Timoteo y a Tito. Saluda de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Es raro porque, conociendo a Timoteo y a Tito, parecería que no hace falta un saludo así. Porque tanto Timoteo como Tito saben quién es Pablo. Pero sí va a ayudar, obviamente, a considerar que estas cartas, tanto las de Timoteo como la de Tito, no eran solamente dirigidas a estos hombres, a Timoteo o a Tito, sino que también está dirigido a esas iglesias locales que estos hombres tenían que ordenar. Pero también estas cartas iban a tener la trascendencia hacia otras iglesias y a lo largo de la historia. Y por eso es importante que Pablo se presente como Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, está presentando su autoridad, su credencial de autoridad que Dios le delegó a través de la obra de Cristo. Esto es importante entonces. Se dirige, como dijimos, a Timoteo, el colaborador que estuvo con Pablo. Si usted busca ahí en Hechos, desde el segundo viaje misionero de Pablo, ahí estuvo Timoteo acompañando hasta el final de la vida de Pablo. Y lo menciona, fíjese, acá como amado hijo. Amado hijo. Amado de manera especial, ¿no? No era solamente un cariño, sino que usa un término que normalmente el Nuevo Testamento usa para hablar del amor de Dios, el amor ágape, y usa ese término. Es un amado por Pablo, porque es su compañero de trabajo, pero también es alguien que está amado por Dios. Dios, al enviar a Jesucristo, nos ha amado de esa manera, ha dado a su Hijo. Y este amado hijo Timoteo es un creyente. Está diciendo eso Pablo: yo sé que sos un creyente, sos un amado hijo. Entonces Pablo no está escribiéndole a Timoteo solamente como un amigo, sino con la autoridad, como dijimos, de un apóstol, para instruirlo, para aconsejarlo acerca del ministerio, para que sepa sus responsabilidades y los desafíos que tiene el ministerio que tenía que desarrollar, en este caso Timoteo ahí en Éfeso. Por eso decimos acá que este saludo y el deseo que va a manifestar Pablo no está fundado solamente en una amistad, como diríamos nosotros, de compinches. No eran compinches, no es que uno se puede imaginar, no sé, a Pablo y Timoteo juntándose a comer un asado y a hablar de fútbol, no sé. No era ese tipo de amistad, evidentemente. No es que tenían temas en común y por eso su amistad estaba fundada en eso. Su compañerismo está fundado en el Evangelio, que acá se menciona como la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. La promesa de la vida que es en Cristo Jesús es una frase que quizá habría que explicarla, pero básicamente una promesa, usted sabe, es un compromiso verbal, es una forma de acordar hacer algo o no, de manera verbal, en el futuro o en lo inmediato. De esta manera Dios se ha comprometido, y por eso habla de la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Dios se ha comprometido, y Dios es un Dios que no miente, dice 1 Timoteo. Dios no miente, y se ha comprometido en completar la salvación de sus hijos. Y esto es muy interesante porque la promesa no está fundada justamente en nosotros. Hoy Lío lo dijo, no hay mérito en nosotros para merecer esto, sino que esta promesa de vida está fundada en Dios mismo, no en nuestras obras. Es Dios el autor de esta promesa en Cristo. De ahí que es obviamente lógico que el saludo que Pablo acá menciona con esta fórmula lo termina diciendo y resumiendo el Evangelio con estas 3 palabras: gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz. Que estas 3 palabras parece un saludo formal solamente, algunos lo toman así, pero realmente dice mucho acerca de quiénes somos nosotros. ¿Por qué? Porque acá está la triste posición del hombre, diríamos. ¿Por qué? Porque la gracia y la misericordia son cosas que
nadie puede merecer, no hay mérito, nadie puede andar por la vida reclamándole a Dios gracia y misericordia. La gracia es la bondad de Dios para con aquellos que no merecen la gracia. Nadie merece la gracia de Dios. Y la misericordia es también el favor de Dios que muestra a los débiles, a aquellos que somos incapaces de hacer nada para salvarnos. Dios tiene que tener misericordia con el pecador para salvarlo. Por eso el pecador tiene que ir en arrepentimiento y clamar misericordia. No reclamar nada a Dios. No puede reclamar nadie nada a nuestro Dios. Y Dios tiene misericordia. Y la palabra paz, bueno, es el resultado justamente de la gracia y de la misericordia. Nos habla de reconciliación, nos habla de la restauración de la armonía que no existía antes. Antes éramos enemigos y ahora tenemos paz con Dios. Antes nuestras vidas estaban arruinadas por el pecado. Ahora tenemos paz con Dios y esa paz con Dios ha establecido una armonía que uno no lo puede lograr de ninguna manera. Entonces podríamos resumir que acá está el Evangelio, ¿no? La gracia para los indignos, la misericordia para los incapaces, la paz para los reconciliados. Tremendo. Mientras que, como termina diciendo, mientras que Dios Padre y Jesucristo nuestro Señor son la única fuente de donde fluye justamente esta gracia, misericordia y paz. ¿Se da cuenta? Es el Evangelio en 3 palabras. Si usted necesita predicarle el Evangelio a alguien, recuerde gracia, misericordia y paz. Y ahí va a tener mucho para conversar con alguien que no cree. Gracia, misericordia y paz. Solamente entonces dijimos, fundado en el Evangelio y en la comunión que produce con otros hermanos, es que en este saludo tenemos también, en segundo lugar, un deseo sincero y anhelado por Pablo, versículos 3 y 4. De alguna manera, estos 2 versículos marcan como el tono de la carta. Si usted necesita saber cuál es la melodía de una canción o en qué nota está, bueno, aquellos que saben de música, tienen que mirar en el pentagrama el primer simbolito, ¿no? Que es clave de sol, de fa, o lo que sea. Acá, este deseo de Pablo, en versículos 3 y 4, es el tono de la carta hacia este colaborador muy querido, alguien por quien Pablo da gracias, lo recuerda en sus oraciones y desea verlo. Como dice el versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, permanentemente. Da gracias a Dios por recordarlo en sus oraciones. Interesante, pues. Le da gracias a Dios de que Dios le haya traído a la memoria el rostro de Timoteo y las lágrimas de Timoteo. Tremendo, las lágrimas de Timoteo. Esa es una forma preciosa de recordar a un hermano. Pero Pablo, antes de eso, agrega algo interesante que es, menciona esto de que él sirve a Dios considerando a sus antepasados con limpia conciencia, dice. Aquellos que fueron fieles a Dios en el pasado y que de la misma manera sirvieron con limpia conciencia, Pablo lo tiene presente y él también está con limpia conciencia delante de Dios. Y esta frase habla de que Pablo, quien servía al Dios de Abraham, el Dios de sus antepasados, el Dios de sus padres, como dice en Hechos 24, es el mismo Dios que sigue sirviéndole y adorándole. No es que Pablo ha abandonado al Dios de sus padres para servir a otros dioses, sino que está sirviendo al Mesías prometido, y es el Mesías prometido por el Dios de Abraham. Es lo mismo. Por eso es significativo esto que Pablo hace acá, de mencionar que él con limpia conciencia, él está totalmente tranquilo de que no está yendo en contra de lo que sus padres le enseñaron o sus antepasados que sirvieron a Dios. Pero bueno, volviendo, eso fue un paréntesis. Espero que el único.
volviendo a la gratitud de Pablo, que le hace a Dios, lo hace porque se acuerda, dijimos, siempre de Timoteo en sus oraciones. Y es una hermosa manera. Si usted, la manera de recordar a alguien no necesariamente es enviando un mensaje o quizás yéndolo a ver. Son cosas buenas, obviamente. No deje de hacerlo. Pero una hermosa manera de recordar a alguien es delante de Dios. Y en eso nadie se puede escapar. No puede decir, no, sí, yo me acuerdo de mis hermanos delante de Dios. Bueno, Dios sabe. Dios sabe. Y Pablo le dice a Timoteo, me acuerdo de vos. Pero le doy gracias a Dios de que Él me hace acordar de vos en mis oraciones. Y esta oración lo impulsa a este deseo de verlo, deseando verte, dice. Deseando verte. El verbo deseando verte no es algo casual. No es que, no sé, tenemos una llamada con alguien o te encontrás con alguien. Che, nos pasa siempre, o por lo menos a mí me pasa. Tenemos que juntarnos. Decimos. ¿No le ha pasado? Te ves con alguien, charlas algunas cosas y decís, che, no, tenemos que juntarnos como a charlar más. Como que surge como el deseo de verlo. No, Pablo dice, no, permanentemente deseo verte, no es algo casual. Permanentemente. Es algo genuino, no son frases armadas. Pablo no la estaba pasando bien. Pablo estaba preso sabiendo de que iba a morir. Entonces, el deseo de verlo y acordarme de tus lágrimas es mucho más fuerte. Deseo verte. Deseaba ver a su hermano en medio de esta prisión, a este amado hijo en la fe, quien se acordaba de sus lágrimas, dice. Aparentemente estas lágrimas la menciona en 1 Timoteo 1:3, que Pablo tuvo que dejar a Timoteo en Éfeso y él seguir viaje a Macedonia. Posiblemente en esa despedida haya habido lágrimas, no sabemos, pero evidentemente Pablo lo extrañaba. Este tipo de comunión es lo que produce el Evangelio. El Evangelio produce eso. Un deseo genuino de ver a mi hermano. Eso produce el Evangelio. No lo produce, dijimos, de ser compincho o qué buena onda. No es algo fabricado, sino es algo que se ve, es algo latente. Y es el resultado de la verdadera fe. Pregunto, me estoy adelantando a las preguntas de aplicación. ¿Anhela usted ver a sus hermanos? ¿Hay un deseo de ver a sus hermanos? Les podría preguntar a los hermanos de Hurlingham, que quizás extrañan este domingo a sus hermanos de su iglesia local. ¿Usted anhela ver a sus hermanos? ¿Es prioridad en su vida su familia en la fe? Bueno, para Pablo lo era. Deseo verte. Años antes, a los tesalonicenses les escribió algo similar. En 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, hablando de Timoteo, de nuevo. Pablo no pudo viajar a ver a estos hermanos en Tesalónica. En una parte dice que incluso Satanás se lo impidió. No sabemos qué pasó. Pero en el capítulo 3, versículo 6 dice, pero cuando Timoteo envió a Timoteo para recibir informes, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, de vuelta esta frase, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor.
deseamos verlo, deseamos saber de ustedes, porque esta es la forma en que el Evangelio se traduce de manera práctica, en saber que mis hermanos están bien y están creciendo en el Señor. No es una frase fabricada. La fe no es un día domingo, pero también habla mucho de eso, el desear ver a mis hermanos, y el día domingo es una forma de desear ver a los hermanos. Es algo prioritario. Y esto, como iglesia local, y creo, bueno, el pastor Diego allá en Hurlingham también, es algo que vamos a defender, porque es parte de, no solamente de la comunión, sino que es evidencia de nuestra fe. Es un medio de gracia, desaprovechar un medio de gracia, como es el deseo de ver a mis hermanos, es algo que marca algo. Este amigo, Timoteo, este compañero de milicia, como le va a decir en 1 Timoteo, va a decir después que no tiene una fe fingida, es una fe no fingida. Es una fe no fingida, y las evidencias de esto se ven en las palabras de Pablo, en este lenguaje de recordatorio. Hay un recordatorio en esta oración, pero también en este deseo de verlo. ¿Cuál fue el resultado o iba a ser el resultado de esta visita o de este reencuentro? Lo dice ahí, llenarme de gozo. El deseo de verlo y volver a verte me va a llenar de gozo. No es una cuestión, no, es un deseo realmente porque el Evangelio ha logrado eso. El Evangelio logra eso. Interesante, porque el verbo llenarme de gozo está en pasivo. No es que uno se llena de gozo por sus acciones, sino que está en pasivo. Es Dios el que te llena de gozo cuando te reencontrás con tus hermanos. Es Dios el que hace eso. Desde afuera uno es llenado. Y en este caso el estar lleno de gozo es algo que Dios hace. De nuevo, ya lo hemos dicho, pero es bueno repetirlo. Solamente el poder transformador del Evangelio genera esto. Yo no puedo tener, como decimos, comunión con un incrédulo. Imposible. Porque no está el Evangelio en medio. No puedo tener comunión con alguien que no cree. No puedo tener comunión con alguien que no comparte mi fe. No puedo tener comunión con alguien que rechaza a Cristo. No puedo tener comunión con alguien que rechaza a mis hermanos. No puedo tener comunión con alguien que rechaza a la iglesia por la cual Cristo dio su vida. No puedo. Por eso es muy importante lo que está diciendo Pablo en este deseo verte. Y va a hacer línea en todo lo que sigue después, en toda la carta. Llenarme de gozo. Y es algo sincero, es algo anhelado por Pablo. Y finalmente es algo estimulado por la fe. Este es el tercer punto. Un deseo estimulado por la fe. ¿Qué queremos decir al decir esa frase? Estimulado por la fe. Bueno, Pablo le dice a su hermano en este lenguaje de oración que no solo se acuerda de él, que no solo se acuerda de sus lágrimas, que es algo que aumenta el deseo de verlo, sino que finalmente trae a la memoria la fe no fingida de Timoteo, como dice ahí versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es interesante que Pablo le habla de su familia a Timoteo en este recordatorio, y esta fe no fingida que habitó en su mamá, en su abuela. Pablo desea verlo y recuerda que Timoteo también tiene una fe sincera que lo mueve a este compañerismo, que genera gozo en Pablo, y por eso desea verlo. Y por eso dijimos que la idea de esta parte es que la fe no fingida estimula el compañerismo. La fe no fingida estimula el compañerismo. Y podemos concluir que la fe, lo opuesto, ¿no? La fe que no es verdadera, que no es genuina, que no se basa en la verdad de la palabra de Dios, nos lleva obviamente al lado opuesto, a este lado que no estimula el compañerismo. El gozo del compañerismo cristiano, de la comunión, lo dijimos, no es algo fabricado
por un programa. No es que necesito crear un ministerio para que haya más comunión. No necesitamos designar una persona para que se encargue del área de comunión. Hay algunos lugares que lo tienen, bueno. No, porque la comunión es algo que el Señor ha hecho y ha logrado a través del Evangelio. No tengo que fabricarlo o mantenerlo o sostenerlo con algo inventado de manufactura humana, no, de ninguna manera. Es Dios el que hace esto. No es un ministerio, es fruto de un corazón transformado por el Señor, por el Evangelio. Transformado por el Señor e informado, obviamente, por la palabra de Dios, por la verdad de la palabra de Dios. Y no estamos con esto, no estamos diciendo que no va a haber en esa comunión genuina, no va a haber problemas. Todos traemos diferentes bagajes y luchamos con el pecado. Y va a haber problemas, obviamente, por supuesto. El pecado nos puede afectar y pasa, lamentablemente. Pero como creyentes, la fe verdadera, la fe no fingida, como dice acá, estimula a esta comunión, estimula el compañerismo, promueve todo, como dice Pablo en Romanos 14, para que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Quién lo hace eso? Dios, por medio del Evangelio, en el corazón que antes era un corazón de piedra y ahora puedo amar, como hoy leímos 1 de Juan. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Y da todas las razones. Si usted lee de nuevo 1 de Juan, una evidencia clara de los verdaderos creyentes es la comunión entre ellos, porque es algo producido por el Evangelio. Pablo considera a Timoteo, dijimos, su amado hijo, ora por él, lo recuerda, en medio del sufrimiento, en medio de la cárcel, y recuerda a manera de resumen la fe que tiene su hermano, que tuvieron su madre, su abuela. No hay mucha información de la madre y de la abuela. Podemos hacer Biblia ficción acá, pero no viene al caso. Y tampoco de este pasaje tenemos que decir o hablar de las madres y de las abuelas. No está hablando de eso, Pablo. Acá, no se preocupe. Bueno, quizá en otra ocasión podemos hablar de eso. Sino que Pablo está enfocado en este deseo de verlo y de recordar esta fe no fingida. Literalmente es una fe sin hipocresía. Es una palabra que Pedro, por ejemplo, usa, le escribe a los creyentes dispersos en el mundo romano y les dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, hablando de la salvación de los creyentes, dice que Dios ha purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para, este es el fin, para el amor fraternal no fingido. Para esto lo salvó el Señor. Un amor fraternal no fingido. Y entonces amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, etc. Eso es lo que es esta palabra, no fingida. Santiago también la usa. En Santiago capítulo 3, versículo 17, hablando de la sabiduría que es de lo alto, y describe esa sabiduría, dice, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y esa frase, ni hipocresía, es justamente esta fe no fingida. Esta misma fe habitó o hizo morada y se vio en la vida de estas mujeres, y estas mujeres se lo transmitieron a Timoteo a través, y se lo va a decir más adelante, fíjese capítulo 3, volviendo a 2 de Timoteo, capítulo 3, en versículo 14 le dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Desde la niñez, la mamá y la abuela ahí estaban involucradas.
las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La fe que habitó en su familia, Timoteo aprendió, pero no dice Pablo que fue salvo por este conocimiento transmitido. No es que la fe o la salvación es algo que se puede heredar. Más que todo le hablo a los jóvenes, a los chicos. No piensen que porque vienen con papá a la iglesia van a ser salvos. No está hablando de eso Pablo acá, sino que la fe es algo personal, es una obra que el Señor hace personalmente con cada uno. Pero sí es precioso ver que estas familias estaban involucradas en transmitir el temor de Dios a esas futuras generaciones. Pablo acá no tiene dudas de la fe de Timoteo. Y por eso este saludo, oración, recordatorio es motivo de gozo para Pablo. Este deseo de verlo, este buen deseo nacido del Evangelio. Un Evangelio del cual necesitamos todos los días informarnos, recordarlo, porque esto nos ayuda de nuevo a alimentar y a no olvidar cuál es el punto principal por el cual uno puede tener comunión con sus hermanos. Es el Evangelio, la gracia de Dios que nos ha dado en Jesucristo. Pero bueno, para terminar, vuelvo a alguna película que mencioné al principio. Y creo que esta la vieron casi todos. No me animo a decir todo porque es muy abarcativo. No la viste. No. El Señor de los Anillos. Se deben haber dado la panzada con el Señor de los Anillos, 9 horas más o menos, o 10. Y si no la vio, véala. Nada. O vea un resumen, o lea los libros, le va a tomar más tiempo. Pero hay varias escenas muy interesantes en donde estos amigos que tienen una misión, en varias ocasiones se van reencontrando. No sé si se ha dado cuenta. Se reencuentran, se juntan, se animan y salen de vuelta a una misión. Se reencuentran, se juntan, se animan y salen a una batalla que tienen por delante. Y así, usted puede verlo eso. Y es interesante porque cada vez que usted ve esas escenas es como que le da un tono a la película como de alivio, ¿viste? Porque viene metiéndole, y esas escenas le dan un tono de alivio, de relajación, de una alegría de que realmente estos amigos se encontraron. Una forma de estos personajes recuperar energía para otra lucha o emprender otro viaje. Bueno, como dijimos, Pablo sabía que estas eran las últimas palabras hacia su hermano, hacia Timoteo, hacia su amigo, hacia su colaborador. Entonces son palabras importantes para alguien que sabe que la muerte está próxima. Ya no va a haber otro viaje para Pablo, pero Timoteo sí, tiene que seguir adelante. Pero en toda esta carta es muy interesante, y ya lo hemos visto, que entre las primeras, podríamos decir, entre las primeras de las últimas palabras de Pablo, está esta frase: deseo verte. Este es el punto de Pablo en este saludo. Deseo verte, deseo llenarme de gozo. Va a haber nuevas batallas. Para Timoteo va a haber nuevos desafíos en su ministerio. Nunca sabemos cuál va a ser la última batalla, ¿no? Usted mañana quizá tenga alguna prueba o algún momento de bonanza, de alegría. Esos momentos de reencuentro con sus hermanos, y quizá eso le ayude a recordar de nuevo el Evangelio. Si está en esos buenos momentos, aprovéchelos para crecer en el Evangelio. Si está sufriendo o pasando por alguna prueba, de nuevo, recuerde el Evangelio también. Pero va a haber nuevas cosas durante este año incluso. No sabemos honestamente qué va a querer hacer el Señor este año, ¿no? Eso no lo sabe nadie.
no lo sabe nadie. No sabemos quién va a quedar en el camino, porque eso es una realidad, ¿no? A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos han quedado en el camino, en medio de diferentes batallas, pero la fe verdadera, la fe no fingida, en lo profundo de un corazón regenerado, va a perseverar, porque el Señor lo va a hacer perseverar, pero va a tener este buen deseo, va a tener este deseo que, si usted lo piensa, se va a ver consumado, finalmente consumado en la gloria. Ahí este deseo de ver a mis hermanos debería estar como alineado a este deseo del reencuentro con el Señor. Y si usted es un verdadero creyente, yo creo que anhela ese día, ama su venida, como dice Pablo a los tesalonicenses. Es un deseo que nace de adentro de uno y que se traduce en este tiempo, en esta parte, este paréntesis temporal, se traduce en el deseo de ver a mis hermanos. El deseo de ver a mis hermanos, como el deseo que Pablo tenía con Timoteo, es lo más cercano a este deseo de reencontrarme con el Señor, porque la iglesia de Cristo es lo más cercano en esta temporalidad a lo que va a ser la gloria. Es lo más cercano. No hay algo más cerca que eso. Por eso Pablo tiene este buen deseo. Pablo también sabe, obviamente, que va a ser esto consumado en la gloria, cuando nos reencontremos con nuestro Señor, quien fue crucificado, quien resucitó y que pronto va a regresar. Esto nos recuerda que pronto va a regresar por su iglesia. Pero hasta entonces, mi hermano, le pregunto de nuevo, ¿hay un deseo genuino de reencontrarse con sus hermanos? No estoy diciendo que no haya diferencias o disconformidades. Puede haber, por supuesto. Sería raro, ¿no? Que todos pensaran igual, sería como demasiado. Pero más allá de eso, ¿hay un deseo por ver a mis hermanos? El amor de Cristo en el Evangelio me mueve a dejar de lado las diferencias o las disconformidades y me lleva de nuevo a este deseo de ver a mis hermanos. Y es bueno preguntarse, ¿el deseo de ver a mis hermanos es nacido realmente del Evangelio o solamente, bueno, me da lo mismo? Es por intereses personales, o me da lo mismo. Usted sabía que, lo dijimos antes, que la relación con sus hermanos es uno de los medios de gracia lamentablemente más descuidados en este tiempo. Se ha vuelto, incluso el cristianismo, incluso las iglesias, lamentablemente, nos hemos vuelto tan individualistas que traemos arraigado esto del mundo. El mundo nos ha formateado de esa manera y obviamente nuestro corazón, ¿no? Esto habla de nuestro corazón pecaminoso y endurecido, que se mantiene en esa individualidad, que no va en línea con lo que es el Evangelio. El Evangelio, de principio a fin, habla de un pueblo, habla de ovejas que el Señor está reuniendo en su redil, habla de un conjunto de personas en donde juntos van avanzando en esta tarea que es extender el Evangelio en este mundo. Por eso es tremendo cuando la relación entre hermanos es descuidada por este individualismo, me animo a decir pecaminoso, que el mundo nos ha grabado en nuestro corazón. O lo ha potenciado, en realidad ya lo traíamos en el corazón. El mundo lo que hace es potenciar, no le echemos la culpa al mundo, si no entramos como a victimizarnos, ¿no? No, somos nosotros, es uno. Usted desea, otra pregunta, ¿no? ¿Usted desea estar más con sus amigos del mundo? ¿Usted la pasa mejor con sus compañeros de trabajo del mundo que no son creyentes? ¿La pasa mejor con familiares que no son creyentes y lo empujan a olvidarse de Dios? Bueno, son
prioridades y evaluaciones necesarias, porque esto es un proceso y la batalla es larga. Y si usted descuida eso, corre serios peligros, mi hermano. ¿Cuánto ora por sus hermanos? ¿Cuánto tiempo pasa en oración por sus hermanos? Como hace Pablo, ¿no? Recordando sus luchas, sus lágrimas y el deseo de verlo y llenarse de gozo. ¿Cuánto ora por sus hermanos? ¿Cuánto da gracias por sus hermanos? Como hace Pablo acá. Da gracias Pablo por Timoteo. ¿Cuánto desea verlos hasta la próxima reunión? El deseo de verlo. ¿O le da lo mismo? Capaz que le da lo mismo. Bueno, si le da lo mismo, estamos en serios problemas. Empecemos de nuevo. Empecemos a hablar del Evangelio. Porque no nos puede dar lo mismo. Por lo menos a los que creemos en el Señor Jesucristo y tenemos la certeza de que tenemos una fe no fingida, una fe que Él nos ha dado, no nos puede dar lo mismo. Por eso este buen deseo que Pablo tiene y esta fe no fingida que lo estimula al compañerismo es de alguna manera la base que lo va a ayudar a Pablo a seguir dándole instrucciones a este hermano, porque no es un amigo solamente de compinche, es alguien que se va a encargar de una obra, de iglesias, y Pablo necesita darle instrucciones, necesita darle palabras de ánimo, y por eso después le va a decir, y si Dios lo permite, es lo que vamos a ver el domingo que viene, versículo 6, por lo cual, y esa frase conecta, o sea, en función de todo este saludo, y este deseo de verte, y este llenarme de gozo, y este recordar tu fe no fingida, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, de nuevo, como resultado de esto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual, repite, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y le da ejemplos de fe fingida. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente, de nuevo, este deseo de ver al hermano, y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Que sea
el Señor honrado en la vida de los creyentes y que realmente este deseo, reconozcamos que este deseo de estar con nuestros hermanos es algo que nace definitivamente del Evangelio, no es algo que podemos fabricar, imponer o obligar a nadie. Si alguien no tiene el deseo de ver a sus hermanos, le da lo mismo y su vida de fe está, bueno, sepa que está en un terreno peligroso. Si ve a alguien desanimado y sin este deseo, bueno, háblele del Evangelio, anímelo con el Evangelio. Eso es lo que en definitiva es la fuente de la cual podemos decir qué hermoso es ver a mis hermanos y saber de ellos. Porque la fe no fingida, como dijimos, en definitiva es lo que estimula al verdadero compañerismo. Sí, vamos a orar, hermanos. Te damos muchas gracias a nuestro Dios, de nuevo, por tu palabra. En ella nos recuerdas, en este breve saludo, la obra de nuestro Señor Jesucristo a favor de pecadores que naturalmente vivíamos ensimismados en nosotros, como leíamos hoy en el Salmo 77, teniendo conceptos errados acerca de ti y de lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Y qué hermoso es ver en tu palabra estos siervos que tú llamaste para tu obra y que los inspiraste a escribir estas cartas que nos llegan a nosotros para mostrarnos principios tan claros y preciosos que nos ayudan a seguir creciendo, Padre. Cuánto nos falta, Padre, y cuánto es nuestro deseo de reencontrarnos contigo para que definitivamente ya no estemos en esta lucha con el pecado, pero mientras tanto, Señor, pedimos por favor que le des la gracia a tu pueblo para perseverar, para seguir en esta batalla diaria que tenemos contra nuestra carne, que muchas veces tenemos contra este mundo y contra Satanás. Señor, pero qué precioso en medio de eso recordarnos de que nos has regalado una familia en la fe, en la cual, como Pablo dice a Timoteo, debería haber un deseo genuino de reencontrarnos, de vernos, porque es lo más cercano a tu corazón, tu iglesia. Y nada en este mundo nos puede ofrecer lo que tú ya nos has dado en Cristo. Y en gratitud, Señor, queremos ser fiel a ti y ayudar a nuestros hermanos a seguir creciendo y que a su vez a uno también le ayuden a ver la necesidad que tenemos. Somos todos ovejas de tu prado y tenemos la certeza de que todas tus ovejas están en tus manos. Eso es maravilloso. Señor, pedimos por favor, nos cuides en esta semana que comienza. Damos gracias que juntos hemos podido iniciar este año. Pedimos también tu gracia sobre todo lo que pueda acontecer durante este año. Pero que en todo, Padre, estemos abocados en la tarea enorme que nos has dado de seguir predicando tu Evangelio, Señor. Que muchos conozcan a nuestro buen pastor y Padre, tú los lleves en arrepentimiento y fe hacia la cruz. Eso pedimos en esta mañana también, Señor, que si hay personas aquí que no conocen a Cristo, que se los muestres y sepan ellos, Señor, que Jesucristo es el único medio por el cual pueden llegar a tu presencia, Señor. Es el único medio, es la única persona, es el único Salvador suficiente para perdonar sus pecados, para darles vida
y para que tengan la esperanza que los creyentes tenemos, Señor, de que pronto vienes a buscarnos, Señor. Gracias de nuevo por tu palabra. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.